Los partidos políticos en Jalisco se alistan a iniciar formalmente sus respectivas campañas, una vez que ha transcurrido prácticamente el proceso de precampaña e intercampaña. En la entidad se renovará el cargo de gobernador, 125 presidentes municipales, 20 diputados por mayoría relativa y 18 legisladores por representación proporcional. Serán elecciones concurrentes con el resto del país, ya que se renueva la presidencia y el Congreso de la Unión. Estamos inmersos en el proceso electoral. Ahora vamos a conocer la opinión de los dirigentes y miembros de partidos políticos para ver cómo ven el proceso ahora que se aproximan las campañas. Saludo con mucho gusto a Héctor Pizano Ramos, él es presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco. Héctor, bienvenido. Un gusto, Carlos. Claudia Murguía, ella es consejera integrante del Comité Directivo Estatal también del PAN en Jalisco. Claudia, bienvenida. Gracias, Carlos. Y Víctor Hugo Pardo, presidente del PRD en Jalisco. Víctor, bienvenido. Carlos, gusto en saludarte, gracias. Eloy Ruiz Anguiano, él es consejero representante del Movimiento Ciudadano en Jalisco. Eloy, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a ver, comenzamos contigo, Héctor. ¿Cómo percibes este proceso que ya ha pasado antes de comenzar a hablar de lo que viene? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, importante para todos los partidos la oportunidad de desarrollar dentro del esquema estatutario de los procesos internos esta inquietud de nuestra militancia de buscar ser quienes encabecen los proyectos. Desde que llegamos a esta dirigencia fuimos generando las condiciones, renovando las asambleas, los consejos municipales, los comités seccionales para tener una estructura viva, activa, y que los liderazgos de cada municipio, de cada distrito se fueran generando las condiciones de participación que hoy, una vez concluidos los procesos internos, pues tenemos a quienes consideramos son los más representativos, quienes tienen el perfil que podemos ofertar a la sociedad, y hemos trabajado en ello, primero en este esquema interno y segundo, junto con la sociedad, generando una plataforma, una propuesta que nos permita hacer esa alianza con la sociedad, que sea este partido un partido que represente las causas, demandas e intereses de la sociedad. Tú, por supuesto, tienes años militando en tu partido, pero ¿recuerdas un tiempo previo a una campaña tan agitada como el que hemos vivido? No, desde luego. Todo este tema de las reformas que se han venido haciendo, que hay que hacer una revisión, punto de aparte diría, creo que hay que hacer una reforma muy puntual. Buscábamos campañas más cortas, hemos hecho campañas mucho más largas con una serie de lagunas, incertidumbre, y creo que esto tal vez no le abone a lo que buscamos todos, que sea una gran participación ciudadana en el proceso electoral. Claudia, en el caso del Partido de Acción Nacional, no participó en todo este proceso, las precampañas y otras cosas. ¿Cómo perciben ustedes el momento en que van a empezar ya las campañas como son propiamente? En el Partido Acción Nacional hemos sido muy respetuosos de lo que marca nuestra normatividad interna y por supuesto el marco jurídico electoral. Fue una campaña o más bien una precampaña atípica para nosotros, dado que las condiciones que marcaron la reciente reforma electoral nos generaron una cualidad distintiva en este proceso, como fue el método de la selección de nuestros candidatos. Sin embargo, nos dio la posibilidad y la apertura de dialogar al interior de los comités municipales y también de la dirigencia estatal con los distintos liderazgos y los distintos grupos para llegar a consensos. Y hoy te puedo decir que tenemos candidatos de unidad, que si bien el método de designación de estos nos privó de participar en lo público o en lo mediático de las precampañas, como otros partidos políticos sí tuvieron oportunidad, nos dio la fortaleza de conjugar y esquematizar acuerdos, conciliaciones que hoy nos presentan como cartas más fuertes porque nuestros candidatos realmente son de unidad, salen fortalecidos a través de los acuerdos y la conciliación. Entonces, para nosotros, lejos de ser una desventaja, ha sido una ventaja. Estamos más que preparados y listos con los mejores perfiles para este proceso. Una campaña que tiene muchos matices. A mí me tocó ser candidata en la campaña pasada, candidata a presidenta municipal de mi municipio, que fue Zapotlán el Grande, y me parecía en ese momento una campaña muy atípica por muchas cosas. Hoy esta realmente sí es atípica. Esta sí es atípica porque por primera vez vamos a postular el 50% de candidaturas de género distinto. Hoy el gran reto está para que los ciudadanos hagan propia esa reforma y el objeto que busca esa reforma. Entonces, esta sí es atípica. El tema de los distintos matices que ha generado la política con el tema de las coaliciones y de las alianzas nos pone un gran reto, pero en el PAN estamos listos para enfrentarlo. Y en el caso del PRD, Víctor Hugo, pasó algo similar también con el PAN. No hubo mucho activismo de parte del PRD en estos meses previos, ¿no? Sí, fue
al igual que con Acción Nacional, como tú lo mencionas, Carlos, fue un proceso más al interior del partido, buscando justamente consolidar las mejores propuestas de hombres y mujeres que le permitieran al partido presentar alternativas para que puedan entrar a la contienda, pues con todo. La elección, sabemos que es una elección que viene con matices diferentes a otras elecciones. Ya se comentaba aquí el tema de la paridad. Estamos inaugurando una nueva etapa, porque la participación de las mujeres no es un tema que lo puedes eludir, es una realidad. Entonces, no es sencillo en municipios del interior del estado, fundamentalmente donde tradicionalmente ha habido liderazgos encabezados por hombres, no es sencillo reclutar, invitar, convocar a la participación de las mujeres y convencer. Sobre todo cuando hay liderazgos masculinos, digo, que a veces les limitan la participación. Hay municipios, te lo quiero decir, donde nosotros hemos tenido serios obstáculos para impulsar candidaturas de mujeres, porque son los propios hombres los que boicotean la participación. Y la otra, que tiene que ver con la construcción de una gran coalición que nosotros estamos llevando a cabo en 77 municipios, tanto con Movimiento Ciudadano como con Acción Nacional, no así en el gobierno de Jalisco a nivel de la gubernatura, pero ese será un tema que seguramente podremos abordar, de tal manera que conciliar a los liderazgos, a los mejores liderazgos en los municipios también no es un asunto sencillo. Claro. Finalmente nosotros aspiramos que esta elección pueda ser una elección competida, con el gran reto de convocar a los ciudadanos a que salgan a la fiesta de la democracia, a elegir a sus gobernantes, que los gobernantes no sean resultado de una elección pobre, sino de una elección copiosa, que superemos el 60% de la votación, y que al final de cuentas sea el ciudadano el que determine quién debe llegar a ocupar la presidencia municipal, el gobierno del estado, la presidencia de la república, los senadores, diputados federales o locales. Muy bien, Eloy, una primera revisión de este proceso que acabamos de prácticamente terminar, la intercampaña, la precampaña, antes de comenzar la campaña. Bueno, este proceso electoral que estamos viviendo se presenta en un momento muy especial para el país, complejo, un momento en el que las encuestas, las métricas en las redes sociales, lo que nos muestran es que hay un ánimo de cambio en la sociedad. Hay poca simpatía hacia el hecho de que en el país y en el estado se mantenga la misma ruta, se mantengan los mismos proyectos de gobierno, un momento en el que hay indignación, en el que hay coraje, pero en el que también se comienza a ver un interés, ¿no? Por participar, especialmente de los jóvenes. Y en el caso aquí de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, nosotros decidimos llevar a cabo un proceso muy austero de precampaña. Las campañas tradicionalmente en este país muchas veces se convierten en una especie de kermeses. Nosotros decidimos, y digo, un claro ejemplo de esa austeridad, de esa forma de dialogar con los ciudadanos, pues fue la manera en que Enrique Alfaro se presentó en los municipios del interior y también del área metropolitana, sin templetes, sin grandes sonidos, sin bandas, sin mayor equipo que un banco y un micrófono, muy cerca, ¿no? de las personas. Y que esto, por supuesto, pues lo que representa es justamente eso, ¿no? El ánimo de hacer de las precampañas, que es como una etapa pues en el que el proceso comienza a desarrollarse, en el que el debate comienza también a tomar ritmo y en el que también los ciudadanos pueden comenzar a ver cuáles son las distintas ideas y los perfiles que se van a enfrentar en la campaña. Claro. Pues definitivamente lo más importante es beneficiar el diálogo y el debate, ¿no? Más que otro tipo de campañas en las que se gasta mucho dinero y se dice muy poco. Muy bien, a ver, les quiero poner en la mesa una pregunta al centro. Les planteo,
las precampañas que hubieron, que más bien parecían campañas, y las intercampañas, que más bien parecían precampañas, ¿son anticipo a lo que vamos a ver en la campaña como tal, estos golpes, etcétera, Héctor? Bueno, esperemos que no. Hacemos un llamado y aquí creo que la mesa es ideal para ello, para que elevemos el nivel de debate, que pongamos los temas de interés de la sociedad en el centro de la discusión y que entonces veamos de cada uno de los candidatos cuál es la visión de los partidos y los compromisos que se pueden hacer para resolver los grandes problemas. Bueno, que ojalá... A ver, pero en esta parte previa, ¿no hubo ese debate de altura? En esta parte, no, desde luego que no. En esta parte creo que insistimos, aunque se veía hacia adentro y resolvías tus problemas internos, tus procesos donde buscabas consolidar lo que decían compañera, el tema de esta paridad horizontal, que celebro que con los lineamientos le está dando no solo la oportunidad de llegar a las mujeres, sino llegar a una posición donde busquen y que realmente alcancen a gobernar, a ganar. Claro. No, creo que lo importante es, insisto, aprender de lo que hemos visto en este periodo de precampaña, donde de alguna manera estuvieron saliendo circunstancias que no le abonan a una participación democrática. Hoy que estamos en intercampaña, creo que hay que cuidar cómo terminamos este proceso en respeto a la norma, a la ley, y que entremos a las campañas con esa intención, con esa convicción de que buscamos cuidar un proceso para que haya una gran participación ciudadana. Hoy los ciudadanos tienen la oportunidad de votar no solo por los partidos políticos, por los candidatos independientes, sino hoy también por empoderar a las mujeres y en el caso de nuestro partido, a los jóvenes, vamos a una candidatura de cada 3 a los jóvenes. Esto oxigena la política. Creo que lo importante es, insisto, hacer un llamado a que busquemos poner los grandes problemas del país, del Estado, de los municipios al centro de la discusión y que dejemos las descalificaciones, la guerra sucia fuera del proceso electoral porque eso desanima al electorado. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la primera. Voy a regresar con más de este tema. Estamos hablando con los partidos políticos sobre el proceso que ya se avecina y particularmente el inicio, el arranque de las campañas. En el tema de las candidaturas independientes para la gubernatura en Jalisco, no se contará con aspirante registrado por esta condición. Solo 5 ciudadanos registraron su inquietud a participar en la contienda, pero ninguno cumplió con las firmas de apoyo requeridas. Era necesario conseguir 57,598 firmas de respaldo, pero en global consiguieron 10,144. El que menos firmas recabó presentó 51. No habrá candidatos independientes al gobierno del Estado, al menos en este proceso. Lancé hace un momento una pregunta. Héctor hablaba de que hay que elevar el debate. Eso es un buen propósito. Víctor, Claudia, ¿ustedes perciben que esto pueda darse o va a seguir la tendencia? Si me permiten, retomando cómo los ciudadanos toman el actuar de los partidos políticos en las precampañas y ahora en el proceso de intercampaña, yo creo que desafortunadamente los partidos que tuvieron o que encajaron en el supuesto de que sus candidatos estuvieran gozando del tiempo de la precampaña, más que incentivar la participación de los ciudadanos, utilizaron la plataforma o el escaparate pues para abiertamente hacer actos como se hacen en una campaña. Y creo que eso no le abona porque de entrada el costo que genera y que a la gente, si algo le pesa en que los políticos ejerzamos es el gasto, ¿verdad? El que es el dinero del ciudadano. Y si pudiéramos retomar cifras exactas y hacer una consulta con los ciudadanos, creo que es uno de los temas más lastimosos. Me parece que podría yo encuadrar bien en un solo calificativo como es la simulación en algunos candidatos a la gubernatura, donde lejos de mostrar austeridad, humildad,
o debate o altura en las propuestas, pues se quedaron muy cortos, ¿no? Y abusaron y estiraron de ese supuesto que la ley otorga para que los partidos hagan hacia sus candidatos. Entonces creo que no le abonaron mucho al ánimo para que los ciudadanos ya en plena proceso de campaña puedan estar interesados. Esperemos en el ánimo que dice el presidente del PRI, que podamos elevar ese debate y que entonces podamos prendernos de la atención primero de los ciudadanos y también captar su responsabilidad para que ejerzan su voto el día de la elección. Víctor. Totalmente de acuerdo que debemos subir el nivel de debate, no solamente el nivel de debate, debe imperar la propuesta política y no solamente el qué, sino el cómo y los resultados que esperamos. Me parece que ese es un asunto fundamental. Los ciudadanos están cansados de escuchar diagnósticos sin tener identificado los cómo. ¿Cómo voy a resolver el problema de la seguridad pública, por ejemplo? ¿Y qué resultados espero? ¿Con qué indicadores? De tal manera que lo que nosotros esperamos ahora es que haya verdaderamente propuesta, no la descalificación como está sucediendo. Me parece que el tema de la precampaña a toro pasado, lejos de ser un proceso donde se dirija a los militantes, se convierte en un acto, en un evento de naturaleza general para convencer a los ciudadanos, incluso los que no son militantes. Me parece que ahí debe reglamentarse el tema de la precampaña. Pero eso es a toro pasado. Lo preocupante es lo que está sucediendo en la intercampaña, y ese sí es un indicador que nos puede reflejar lo que se viene en la campaña. Por ejemplo, el actuar faccioso de las instituciones del Estado, por ejemplo, la PGR, en contra de uno de los candidatos ya electos y registrados ante el Instituto Nacional Electoral, como es el caso de Ricardo Anaya, me parece que es es la antesala de lo que va a suceder y de lo que puede suceder. Me parece que eso no lo podemos permitir. Los partidos políticos debemos poner un alto de tal manera que garanticemos que la contienda sea una contienda objetiva, imparcial, transparente, que le permita finalmente al ciudadano, con los elementos de convencimiento que tienen los candidatos y sus propias plataformas, determinar que sea el ciudadano el que elige y no por conducto de la intervención del Estado, como está sucediendo a través de la PGR. Bueno, el día de hoy el INE, o el día de ayer el INE, le pide a la PGR que saque las manos del proceso electoral, que retire alguna serie de videos con señalamientos para uno de los candidatos, porque esto no abona a la imparcialidad del proceso electoral. Entonces, sí me parece que tenemos que cuidar el cumplimiento de la ley y de los equilibrios para que los ciudadanos, al final de cuentas, sean los que verdaderamente se expresen. Muy bien, Eloy, ya han manifestado aquí que hay un deber ser, pero ¿tú también estás optimista de que cambien las cosas tan solo porque ahora se llaman campañas, o va a seguir este ataque? Bueno, me voy un poco más atrás, y es que yo lo que observo, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, en que nuestro mismo sistema de partidos está pasando por una crisis ya desde hace algunos años, ¿no? A los partidos les ha costado adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, y yo creo que justamente uno de los temas que más molestan es la política de pleito y de pleito vacío, porque una cosa es debatir los temas importantes con argumentos, y otra cosa es el pleito y el debate simple, que creo que es justamente uno de los grandes retos que tenemos quienes participamos en los partidos políticos, no caer en esto. ¿Es fácil cambiar eso? Pues por supuesto que no, ¿no? Es todo un proceso, y lo que nosotros hemos aprendido en los últimos 2 procesos electorales
es que la simpatía ciudadana no se busca destruyendo. Digo, habrá quien lo piense así. Nosotros nos ha tocado vivir, tanto en el 2012 como en el 2015, procesos en el que nos han tirado con todo, en el que, digo, por ejemplo, el caso del proceso de Guadalajara en el 2015, en el que, por ejemplo, en las viviendas amanecían 3, 4 periódicos de estos, digo, que no son formalmente periódicos, sino pasquines con información falsa para atacar a un candidato. Nos tocó vivir todo eso, y lo que entendimos es que la mejor manera de ganar la simpatía no es mediante esas prácticas, no es y ni siquiera respondiendo a eso, sino ganándose la confianza con ideas claras, con proyectos y también pues con un desempeño, con una experiencia de gobierno. Esperemos de verdad que la campaña electoral que se avecina pueda vivirse en condiciones de debate respetuoso, y si no es así, pues nosotros seguiremos en esta ruta. Y sí, desde luego que lo que sí ya no podemos permitir es que las instituciones públicas sean utilizadas con fines políticos. Eso corresponde a una etapa del país que creíamos que ya habíamos pasado y que lamentablemente muchos de esos rasgos, muchas de esas prácticas siguen vigentes. No importa de qué candidato se trate, el que está siendo atacado, ninguno debe de verse en esa situación. No nos conviene en términos de salud democrática. Héctor Pizano, ¿se utilizan las instituciones para el golpeteo político? Yo creo que en este caso, bueno, hubo un señalamiento muy concreto aquí de nuestro compañero Víctor. Yo también esperaría una aclaración contundente, ¿no?, de lo que se señala. El tema de Anaya no es menor, ¿no? Simulación de actos jurídicos, desviación de recursos, triangulación, paraísos fiscales, convertir 10 millones en 54 cuando reportabas no tener ni los ingresos para tener 10 millones y comprar, en este caso, ese terreno. O sea, no es menor el señalamiento, y creo que un candidato a la presidencia de la República, independientemente del tema que aquí se señala de la institución como tal, yo creo que los ciudadanos y los partidos tenemos el derecho de escuchar una explicación contundente de cómo es posible que este mago de las finanzas en 2 años se haya hecho ese capital. Eso lo dejaría como parte. Y sí, obviamente, hacer un llamado a gobiernos estatales, municipales y federales para que se abstengan de el aparato con el que se cuenta, ya sea de comunicación, ya sea de programas sociales, ya de cualquier índole, se abstengan de participar en los procesos, respetando la ley. Particularmente es simplemente el respeto a la ley. Eso es lo que también un llamado, pero sí creo que los señalamientos deben ser muy puntuales. Si algo está saliéndose de la norma, de la esfera, de la competencia y en el tiempo, pues hay que denunciarlo, y ahí de parte de la dirigencia que encabezo yo tendré todo el respaldo, porque necesitamos cuidar todos el proceso, insisto, y suscribo lo que acaba de decir Eloy. Desde luego el sistema político mexicano está caduco, hay que buscar una transformación, una renovación. Ahí necesitamos que los ciudadanos participen de una forma mucho más activa. Está el tema de los gobiernos de coalición, está el tema de la segunda vuelta. Hay una serie de temas fundamentales para que este país trascienda una nueva etapa de credibilidad, de certeza y de esta transparencia que todos hoy celebramos, pero que falta mucho por aterrizar. Y creo que es parte de lo que esta campaña debería dejarnos en beneficio. El proceso electoral, aparte de los resultados que tendrán el ingrediente que los ciudadanos determinan, nos debe traer una transformación de este Estado, de este país, que nos sirva para que con este método democrático sigamos resolviendo nuestras diferencias. Decía hace un momento Movimiento Ciudadano que en su momento fueron víctimas de las noticias falsas, pero hace unos días el PRI en Guadalajara denunciaba lo mismo y señalaba a Movimiento Ciudadano. Sí, creo que por eso insisto en que ojalá nos ciñamos a respetar la norma, a respetar una competencia democrática que anime a los ciudadanos a participar y que nos alejemos de las descalificaciones y sobre todo de lo que hemos denominado como guerra sucia, que todos sabemos en qué consiste. Claudia. Sí, Carlos, yo quisiera lanzar una pregunta en la mesa, ¿no? Bueno, pues si la PGR está tan dedicada y tan encausada en clarificar las acciones de los que se van a postular o van a ser los candidatos o son candidatos ya, pues ¿y qué pasa con el tema de la Casa Blanca, ¿no? O qué pasa con el caso Overdrecht, o qué pasa con otro cúmulo de escándalos en los que la PGR pues ha estado totalmente ausente? El Instituto Electoral ya dejó claro ayer, con las medidas cautelares que otorgó a Ricardo Anaya, que el uso que se está haciendo de la Procuraduría General de la República es en el afán absoluto de dañar la imagen de Ricardo Anaya.
Eso no puede negarse, ya hay un pronunciamiento. Entonces, pues si están la PGR tan dedicada en buscar los cómo y los porqués, creo que se le olvidan otro cúmulo de escándalos. Por ejemplo, también las observaciones a las cuentas públicas del candidato presidencial del PRI, ¿no? Cuando estuvo en Desarrollo Social. Entonces, lo que sí me queda claro y tenemos muy claro en Acción Nacional es que este proceso nos convoca como ningún otro a dignificar la labor política. Eloy, ¿quieres decir algo? Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que el PRI no necesita que le hagan guerra sucia. Es decir, el mismo desempeño de sus últimos gobernadores, ¿no? Que si tú ves la lista, la mayoría está en una situación pues muy complicada, ¿no? De distintas acusaciones. Si tú ves el mismo desempeño del gobierno de Peña Nieto, la calificación que le dan los ciudadanos, que es la más baja que ha obtenido un presidente en las últimas décadas, o desde que se registra, digamos, la confianza que hay en un gobierno, pues tú te das cuenta que es un modelo que está agotado, que le cuesta mucho adaptarse a esta nueva realidad, que le cuesta mucho, pues ahora sí que poder ganarse la simpatía de los ciudadanos. Estamos viendo la situación que vive, por ejemplo, el candidato del PRI a la presidencia, que es decir, que incluso ni entre su misma militancia, entre el mismo voto tradicional, logran captar la simpatía. Eso te habla de una institución política que no ha logrado adaptarse a los tiempos. Entonces, yo honestamente no creo que el PRI necesite, es decir, ni siquiera necesita guerra sucia. Su mismo desempeño, la misma manera de actuar, es la que tiene a ese partido en esa situación. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regresamos con más de este tema. Un total de 41 aspirantes a candidaturas independientes a presidentes municipales consiguieron las firmas de apoyo para obtener su registro. El municipio que más respaldos demandaba es Guadalajara, con 12,398, mientras que el municipio que menos requería de firmas es San Martín de Bolaños, con apenas 25 apoyos. Puerto Vallarta registró 6 aspirantes, pero solo 4 consiguieron los respaldos necesarios. Los partidos y el proceso que viene es el tema que tocamos en esta ocasión. Aquí en Ruta 44 hablamos de las campañas que ya se avecinan. En el caso del PRI, ¿cómo van a ser las campañas? Hablamos que iban a ser austeras en algunos casos, lo dijo de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo van a ser las del PRI? Bueno, precisamente haciendo eco a algo que hemos venido promoviendo, que es la corresponsabilidad y hacer un eco al llamado de los ciudadanos. Sí, hay que buscar que las campañas sean austeras. Tengo que diferir con lo que decía mi compañero Eloy. La pre-campaña de su candidato a la gobernatura no fue austera, se gastó casi más de 3.200.000 en lo que reportó por ellos mismos. Creo que hay que ceñirnos a eso, a que no se vea un derrocho de recursos, que se vean las propuestas, que se vean las ideas, que se vean los cómo. ¿Cuánto gastó el PRI, perdón? Cerca de 700.000 es lo que reportaron. De acuerdo. Importante decirlo. Creo que más que cuánto te gastas es cuánto penetras en el imaginario de la sociedad, es decir, realmente lo que estás diciendo lo está escuchando la sociedad en cada municipio, en cada distrito, en cada estado. Lo importante será que la plataforma que hemos conformado y registrado puedas difundirla, acercarte a los electores y poder dar a conocer cuál es tu propuesta para transformar su municipio, su estado, en este caso el país, y esperamos que nosotros logremos hacer esa comunicación, esa cercanía, y que podamos generar la confianza. Y esto solamente se genera con propuestas viables, con una trayectoria, con un antecedente que te genere esa certidumbre de que lo que estás diciendo lo vas a hacer. Muy bien, ese es el contenido, pero ¿cómo va a ser la campaña? ¿Van a ser recorridos, van a ser mítines? ¿Cómo va a ser?
como hicimos en su caso la precampaña, visitando los 125 municipios, hoy en el tema de la campaña, en el tiempo que tenemos para hacerlo, tanto candidatos a diputados, presidentes municipales y en el caso del candidato a gobernador, estaremos recorriendo todos los rincones del Estado para tener la cercanía y que la propuesta y el diálogo y sobre todo la comunicación y escuchar a los ciudadanos sea de frente de cada uno de los aspirantes, y también la campaña que se hace permanentemente sin candidato, que es decir, toda la estructura que tenemos en el Estado permanentemente tenga contacto con la ciudad. Lo importante es que podamos escuchar a los ciudadanos y que los ciudadanos escuchen el mensaje. Esto tiene que ver, insisto, con que las ideas, las propuestas, los programas y los compromisos sean claros y contundentes. A ver, Héctor Pizano ha mencionado el tema de ideas, principios, documentos, etcétera. ¿Se puede hablar de ese tipo de campaña cuando hemos estado viendo un cambio de candidatos y de personajes de un partido a otro, etcétera? ¿Claudia? Carlos. Sí, Claudia. Qué bueno que tocas ese tema, y quiero precisar un dato que ya hizo favor presidente del PRI con exactitud. El banquito más caro de la historia le costó a los jaliscienses 3.800.000 pesos, de 8.200.000 pesos, que fue el total del gasto de las precampañas de los partidos políticos en Jalisco. ¿Te refieres al banquito de Enrique Alfaro, dado que nuestro compañero Eloy decía que fue una campaña totalmente austera? Sí, claro. Por eso yo hacía una referencia que más bien fue una campaña de simulación. Sí, podíamos ver llegar a Enrique Alfaro con su barquito muy tierno, cargándolo con su manita, pero podíamos ver cuando él llegaba todo el cúmulo de seguridad y de vehículos que todo eso implicaba, y vimos a lo largo también de los municipios cómo sus candidatos o sus precandidatos a presidentes municipales podíamos verlos posicionados en espectaculares, en bardas, en camiones. Eso es una simulación, eso es lo que le molesta al ciudadano. Las precampañas tienen un propósito, que es que los partidos políticos, dentro de la normativa que les marca, puedan elegir a sus candidatos, y por eso siempre buscarse la leyenda, ¿no? Campaña dirigida o publicidad dirigida a militantes de determinado partido político. Entonces, precisando ese dato, no fue una campaña austera, fue un banco que costó bastante caro. Entonces eso no le abona a algo que es muy, muy difícil conquistar en las campañas, que es la confianza de los ciudadanos. Muy bien, Eloy. Mira, Carlos, para responder al PRI y al PAN, sí fue una campaña austera. Simulación es no reportar lo que en realidad se gasta en una campaña, es decir, una campaña estatal tiene distintos tipos de gastos, ¿no? En materia de poder hacer la difusión con los militantes y simpatizantes, de poder llevar a cabo las actividades, incluso del mismo pago de la gasolina, ¿no? Que cada día está más cara, por cierto. Entonces, nosotros reportamos lo que en realidad se gastó, es decir, no se le da la vuelta. Por supuesto, el banco no costó 3 millones de pesos, el banco costó mucho menos, pero lo que digo es, la evidencia, ¿no?, de esta precampaña es justamente la manera en la que se llevó a cabo. ¿Quieres decir entonces que el PRI no reportó lo que realmente gastó? No lo sé. Lo que digo es, nosotros así lo hicimos, en un ejercicio, pues, de honestidad, ¿no?, de transparencia, que es lo que deben hacer todas las fuerzas políticas. Evidentemente, un proceso, una precampaña estatal, como la que también hizo, por ejemplo, en su búsqueda de firmas Pedro Kumamoto, pues son campañas que tienen, pues, un cierto costo, ¿no? Y que, por cierto, está muy por debajo de lo que se suele invertir en otros procesos y de lo que hemos visto también en otros estados. Entonces, digo, no nos vayamos con esa, ¿no? Pero bueno, cada quien. Víctor. Bueno, yo creo que de cara a las campañas electorales tendríamos que pensar, y por lo menos el PRD así lo va a hacer, pues campañas austeras, con apego a los topes de campaña establecidos, porque hay muchas formas de disfrazar el gasto. Con apego a la legalidad, es decir, donde impere también la propuesta, que haya compromisos con la gente, y los compromisos hay que suscribirlos, es decir, el candidato tiene que suscribir compromisos. Nosotros vamos a utilizar redes sociales, nosotros vamos a utilizar medios digitales, mucho contacto con la gente, y en lo que en la actividad político-electoral se llaman las 3 S, o sea, suela, sudor y saliva, es decir, hay que estar en contacto con la gente, hay que tener reuniones con domicilios,
Y yo sí creo que vale la oportunidad para hacer un exhorto a los demás contendientes a que no haya tarjetas Monex, a que no haya despensas, a que no haya tortas, a que no haya carreos, a que no se vaya perfilando una compra de voto anticipada, que eso en realidad lo único que ha provocado es justamente desacreditar la actividad política. Ahorita vivimos un momento muy sensible donde la ciudadanía me parece que nos ve con cierto recelo justamente por el conjunto de actividades que en la práctica se dan, de los excesos que se cometen en la actividad política, del bombardeo que también se realiza, aunque ese se sale de nuestra esfera local. Digo, es un asunto que se resuelve más bien en la esfera nacional a través del INE y los pautajes que se tienen establecidos, pero sí creemos que al final en el centro debe estar el ciudadano y identificar sus necesidades y presentar la propuesta de cómo te voy a resolver, cómo te voy a ayudar a darle una mejor dimensión y calidad de vida a las necesidades que tú me planteas. Dijo sudor, saliva y suelo. Sí, suela, sudor y saliva. Suela, sudor y saliva. Ok. Y también internet. ¿Así van a ser las campañas? Las campañas de contraste sobre todo, ¿no? Importante los perfiles, las trayectorias y las propuestas, que a final de cuentas eso es lo que los ciudadanos en la mayoría de sus casos esperan. Por eso celebro la resolución del tema de los debates. También creo que es muy importante que los puedan tener en el mismo escenario, con los mismos temas a cada uno de los candidatos, para que ahí explayen, defiendan y puedan de alguna manera defender lo que en su pensamiento, en su programa, en su propuesta tienen, así como también es válido las trayectorias, los perfiles, porque al final de cuentas los seres humanos tenemos afinidad y empatía, y simpatía o animadversión con tal o cual desempeño o personalidad, y creo que esto va a ser muy importante en este proceso que se avecina, y hago votos, insisto una vez más, porque Jalisco hoy ha recuperado en el ámbito nacional un liderazgo que había perdido durante muchos años y que requerimos seguirlo construyendo entre todos. Al final de cuentas, todos tendremos algo que hacer. A ver, Claudia. Sí, Carlos, tocaste un tema trascendente y que va muy de la mano con la confianza o la certeza que los candidatos tienen que brindar a los jaliscienses, como fue el tema del chapulinismo entre partidos, ¿no? Y la verdad es que es un tema del que creo ninguno de los partidos que estamos aquí presentes se ha escapado. Pero en el PAN tenemos una gran ventaja. Los actos individuales de todos aquellos que se han ido del Partido Acción Nacional nunca van a definir lo que es nuestra institución. Y esa es nuestra ventaja. A diferencia de las fuerzas políticas que hoy aquí nos acompañan en menor o mayor medida, Acción Nacional es una institución sólida que fue fundada sobre principios que son principios básicos universales y que siguen vigentes y que por lo tanto nos mantendrán vigentes. Bajo ninguna circunstancia los actos individuales de los que ya se fueron o sus dichos nos definen y eso nos da mucha fortaleza. Además, Acción Nacional ha registrado un candidato intachable que puede ser puesto en la balanza sin que haya escándalos atrás de él, sin que medie una fortuna, sin que medie el cambio de un partido a otro, sin que medie ni siquiera el cambio de una familia a otra, que es un tema vital para la comunidad jalisciense. Y eso es lo que nos da fortaleza. En Acción Nacional vamos a hacer la campaña como la hemos hecho siempre, a través del diálogo y de la propuesta, porque tenemos un candidato que llena a cabalidad y de contenido lo que los jaliscienses esperan y desean. Y por sobre todo puede dar garantía y certeza, dado su pasado y su honorabilidad. Muy bien, Eloy, ¿querés comentar algo? Sí, por supuesto. Precisamente respondiendo a la anterior pregunta, nosotros vamos a hacer una campaña no solamente a ras de tierra, y no solamente de diálogo, sino también muy especialmente de aprendizaje de los mismos comentarios de las personas, porque ahí están muchos, para poder tener claro los problemas del Estado, está en dialogar con los ciudadanos. Muchos de los problemas que tienen años sin resolverse en los municipios del interior están ahí.
están en la voz de los ciudadanos y lo que los partidos tienen que hacer es ir, escuchar, aprender y también plantear a partir de ahí. No solamente es un tema de llevar ya una propuesta, es también de construir. La campaña también debe ser una oportunidad para eso y es lo que nosotros vamos a hacer. A ver, ¿se aprende de los ciudadanos o a qué te refieres con aprender? Sí, por supuesto. Lo que digo es, los partidos no pueden llegar con una solución, ¿no?, a todos los problemas. Se tiene que escuchar y se tiene que aprender de lo que dicen las personas, que son quienes mejor conocen los problemas de sus comunidades. De acuerdo, muy bien. Tengo que hacer una pausa. Esta es la última para regresar a las conclusiones del programa. Quiero aclarar que fue invitado Morena a participar en esta mesa. Por problemas de agenda adujeron que les impidió estar aquí con nosotros en esta ocasión. La pausa y regresamos. Las elecciones en México serán las más grandes en la historia, ya que estarán en juego 3.400 cargos de elección popular. En global, en las elecciones del 1 de julio del 2018, se elige a un presidente de la República, 300 diputados federales de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, 64 senadores de mayoría relativa, 32 senadores de representación proporcional y 32 senadores por la fórmula de primera minoría. Los partidos políticos y el proceso que viene es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Héctor Pizarro. Gracias, Carlos. Pues decir, primero que nada, bueno, el PRI se ha venido preparando para este proceso electoral, tratando de buscar a los mejores perfiles, promoviendo una reforma importante, consolidada afortunadamente y apoyada por todos los partidos para tener el 50% de nuestras candidaturas mujeres, y fuimos un paso más allá buscando que 1 de cada 3 candidaturas fuera un joven, buscando oxigenar la política y también las oportunidades que los jóvenes se han ganado con el trabajo dentro del instituto político y fuera. Y a su vez también un compromiso con las comunidades indígenas del Estado, con una candidata de la zona norte muy representativa y que habla del compromiso que tenemos con ser solidarios con las expresiones de la comunidad indígena en el Estado. Hemos conformado una plataforma electoral que se recogió de un trabajo muy intenso a lo largo y ancho del Estado, oyendo a los sectores, de las organizaciones, empresarios, trabajadores, sociedad civil, para poder tener en nuestra propuesta las inquietudes y el pensamiento y las demandas de la sociedad. Y con esto, habiendo escuchado a los ciudadanos en cada una de sus comunidades, en cada una de sus calles y colonias donde día a día se desenvuelven, tenemos hoy unas propuestas que haremos llegar a cada uno de ellos y por ello la campaña será muy importante. El llamado que hemos hecho a los demás partidos políticos, a los actores, es para que blindemos este proceso electoral, para que busquemos con propuestas y con debates de altura incentivar la participación ciudadana y que en este proceso electoral tengamos una amplia participación de la sociedad que busque que el resultado, como ha sido en algunas otras ocasiones, sea reconocido por todos y que con ello coadyuvemos a que la democracia siga siendo el vehículo, la herramienta por la que vamos resolviendo las diferencias de los mexicanos. Hemos pasado en 2 ocasiones de una transición de un lado a otro dentro de un clima de paz. Hoy hay una serie de retos muy importantes, los partidos tenemos una gran responsabilidad y en este proceso tenemos que abordar ese tema de cambiar este sistema político que no responde ya a las inquietudes de la sociedad. Hoy hemos puesto en la balanza de la democracia a los mejores perfiles que tenemos de nuestra parte para que puedan ser analizados por la sociedad y en su momento pudieran ser apoyados y lograr los espacios para poder seguir sirviendo a Jalisco. Muchas gracias, Héctor. Claudia Murguía. Gracias, Carlos. Lo mencioné hace un momento, en Acción Nacional estamos claros que este proceso, como ningún otro, insisto, nos llama a dignificar la labor política. Esa labor que en Acción Nacional asumimos como una forma de vida, como el único y el más viable conducto para generar bien común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo decía hace un rato, el PAN nunca ha ganado las campañas a billetazos. El PAN siempre ha sido respetuoso de la normatividad y así lo haremos. La consigna de todos y todas aquellas abanderadas
que estarán buscando conquistar el voto de los jaliscienses es estricto apego a la ley, una propuesta de contenido, y por lo que toca a nosotros nos preocupamos por postular aquellas cartas que garanticen y den certeza a los ciudadanos. Yo decía hace rato también, hablar de confianza en un proceso electoral es sumamente complicado, mucho más complicado en el contexto que la clase política en general nos encontramos, cuando somos la clase más desacreditada, y creo que en general hemos dado testimonio y razón para que la gente así lo sienta y así lo crea. Hoy estamos llamados a revertir en la medida de lo posible y con miras a futuro, que la gente vuelva a sentirse empática y crea que el sistema de partidos que rige en nuestro país lo que busca o lo que hace accesible es que cualquier ciudadano pueda posicionarse en la toma de decisiones. Hoy abrimos también incluso las candidaturas a ciudadanos que no militan en el Partido Acción Nacional, pero que por sus logros y por su destacada participación en la sociedad civil van a estar ocupando o abanderando una candidatura de Acción Nacional. Hemos sido, por supuesto, respetuosos y garantes del tema de la paridad, una porque no nos queda de otra, pero por sobre todas las cosas porque estamos plenamente convencidos. La participación de las mujeres dentro de Acción Nacional no es un hecho inédito ni histórico. Acción Nacional nunca ha concebido la vida pública y la vida política sin la inclusión o la participación de las mujeres, tanto que aquí estoy yo hoy en representación de nuestro presidente Freddy Medina. Hoy me encuentro ocupando un espacio importante para estar encontrándonos en el Congreso del Estado. No sé si la perspectiva de los otros partidos de decir que ha sido muy complejo encontrar candidatas sea por su cualidad. La verdad es que Acción Nacional, hoy estuve por ejemplo en Tonila, donde tenemos una candidata, y hay cuadros de mujeres plenamente preparadas para dar esta batalla. Esperamos de la sociedad la respuesta a hacer propia también esa reforma. Entonces, en Acción Nacional estamos totalmente preparados. Ese es nuestro llamado, dignificar la labor política, pero a través de testimonio. Muy bien, Víctor Hugo. Bueno, nosotros estamos conscientes que el sistema democrático es el único que permite el relevo de las autoridades sin tener que recurrir al derramamiento de la sangre. Por eso le apostamos a que en esta elección, que será el 1 de julio, sea una elección que antecede actos de campaña, insisto, con apego a la legalidad, donde impera la propuesta, donde se identifican las necesidades de los sectores de la sociedad, de las comunidades, del campo, de la ciudad, y del norte y del sur y del este y del oeste. Nosotros creemos que se puede hacer mucho por este país, que se puede contribuir al desarrollo, a disminuir la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la inseguridad, a atender las necesidades de educación de los jóvenes que demandan servicios educativos, no solamente de calidad, sino de ingresar a las universidades. Si bien es cierto, tenemos resuelto el problema educativo en el nivel básico, en algunos casos todavía existen graves carencias, pero existe la cobertura, pero también hay enormes adeudos con los jóvenes para que sean incluidos en sus estudios y puedan tener la posibilidad de enfrentar su futuro de manera digna. Y eso es lo que nosotros vamos a proponer, las respuestas a los problemas, y convencidos de que el sistema democrático es necesario, es fundamental para este país. Y si bien es cierto, hay un desencanto con los partidos, tenemos la obligación los partidos de revertir esa concepción que tienen los ciudadanos sobre nosotros, sobre los políticos. Parece que dices político y estás hablando de un personaje del Averno, o de alguien que se dedica a una actividad no conveniente. No es así. Los ciudadanos requieren a los partidos porque este es un instrumento de la sociedad. Los partidos somos instrumentos de la sociedad y nosotros tenemos el enorme reto de motivar su participación para que juntos, entre partidos y ciudadanos, logremos que la transición democrática, que el relevo de los gobernantes sea un relevo
que al final de cuentas les sirva a los ciudadanos, porque en la competencia justamente es donde se da un mejor desempeño de los gobiernos ante la exigencia de gobiernos de calidad. Ese es el planteamiento que haríamos. Muy bien. Eloy Ruiz. Yo estoy convencido, Carlos, de que en Jalisco vivimos un proceso de cambio político de trascendencia nacional. ¿Y por qué lo digo? Hay evidencias de esto. Hace unos años se decía, por ejemplo, que Jalisco era un estado conservador, que en Jalisco nos daban miedo los cambios, y lo que ha sucedido en la vida política en las últimas elecciones nos demuestra lo contrario. Nos demuestra que Jalisco, por ejemplo, hay procesos electorales que no dependen de las inercias nacionales, donde incluso los grandes partidos que tienen la mayoría en las cámaras pueden perder en Jalisco, y donde fuerzas políticas nuevas, donde fuerzas políticas que vienen ahora sí que de la misma periferia de la ciudad, pueden convertirse precisamente en fuerzas políticas con una agenda de cambio, de transformación, de innovación, y que los ciudadanos respaldan estas expresiones. También lo vemos en el caso de la capital de Jalisco, distintas expresiones de la sociedad civil empujando temas en materia de medio ambiente, de movilidad sustentable, de mejora al transporte público. En Jalisco estamos viendo, así como hay que reconocer que hay un desgaste de los partidos políticos, como hay que reconocer que también hay apatía y desconfianza, yo creo que también hay que observar que hemos logrado construir como sociedad ciertas cosas, y un proceso electoral siempre es una oportunidad para subir un escalón más. Nosotros como Movimiento Ciudadano, hace unos años no existíamos en el Estado, emprendimos una lucha con todas las desventajas, y lo que hemos demostrado es que no solamente ya no hay invencibles, sino que a los viejos partidos, a los grandes partidos, se les puede ganar, e incluso se pueden dar mejores resultados en los gobiernos y en los congresos. Yo estoy convencido de que Jalisco va a ser el escenario de un proceso muy, muy, muy importante a nivel nacional, también con una importante participación de proyectos independientes. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante, y también creo que lo que vienen son cambios en el país y también en el Estado. Muchas gracias, Eloy. Hubo temas que nos faltaron tocar por el tiempo, ya no alcanzamos, pero yo les hubiera planteado el caso de la inseguridad. ¿Cómo va a permear en la campaña la inseguridad? Si encuentran ustedes o perciben regiones de Jalisco que va a ser complejo ir a solicitar el voto. Otro factor es cómo le van a hacer para cumplir el tema de la paridad de género sin llegar, como dijo Claudia, a simulaciones de otorgarle una posición que no es posible alcanzar o llegar a ser gobierno, pero nos faltó tiempo. Yo les quisiera convocar para que regresemos, si les parece, ya en la campaña, para ver si efectivamente se cumplió lo que aquí se dijo, que iban a elevar el debate de altura, etcétera, que no iba a haber guerra sucia. Los reto a que regresen aquí en plena campaña, si les parece. ¿Están de acuerdo? Con mucho gusto. Claro que sí, ¿Están de acuerdo? Gusto, claro. Bueno, muy bien. Ya he hecho el compromiso con Héctor, Claudia, Víctor, Eloy, y me quedo como siempre con una reflexión final en torno a este proceso. Los partidos políticos, mencionaba algo Víctor Hugo, han sido efectivamente en los últimos años una institución, lo tengo que decir así, con poca credibilidad ante la gente. Pero no es un asunto que proviene de los ciudadanos, sino que son los partidos los que en su momento han fallado en lo que dicen y en lo que hacen. Pero cada proceso electoral nuevo es una renovación, pues, para que la gente tenga otra alternativa, pero también para los partidos políticos, de una vez más, está la oportunidad de cumplir con lo que se dice. De ahí pues el reto de regresar y revisar si efectivamente al menos lo que se dijo en esta mesa se ha cumplido. Hasta la próxima.